Muchas gracias. Dianita, platícanos, sabemos que has hecho muchas cosas bien hechas, buenas, con calidad. Platícanos ahorita, por favor, sobre el proyecto, el libro que presentaste. Pues un libro que acabo de hacer, que es el único que he hecho, es el primero, se llama El título es un pretexto y es un libro independiente que yo misma pues estoy compartiendo con los lectores, que acompaña mi documento de grado, digamos, de titulación, que es el documento con el que me recibí de la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de las Artes. Pues hay un menú que se abrió, entonces tú podías titularte con una tesina y con aparte un proyecto. Era un doble esfuerzo porque había que trabajar justo en una exposición o en un proyecto editorial y además hacer la tesina. Pero creo que lo fundamental o lo más bonito es que cuando eliges hacer un proyecto editorial es porque hay algo que decir que vale mucho la pena. Si ya la tesina es un documento que implica, digamos, investigación y hay toda una labor de redacción específica, muy del área académica, pues hacer un proyecto editorial es un doble compromiso, porque sí que se verá tu lenguaje visual. Puedes ya jugar con la poesía visual, con el periodismo visual también, que es un término que propone quien se ha dedicado al periodismo cultural como ustedes lo hacen y que de repente tiene la necesidad de compartirlo en un formato como en un libro, por ejemplo. Sí, yo coincido mucho en eso. Creo que el documento es para la academia. Creo que está muy bien, tiene sus especificidades, ¿no? Y resalta tu labor como escritor, etc. Es muy valioso hacerlo y te ayuda mucho a hablar de lo que haces. Pero también otros formatos son valiosos. O sea, justo cuando tienes una urgencia por compartir y te das cuenta que a lo mejor no va a ser, no te va a dar con una tesina, puedes hacer otra cosa también. O sea, la invitación va mucho a que se vea la necesidad urgente de conocer las exposiciones, el lenguaje y como la capacidad que tiene la gente que está saliendo y que se está formando en la Universidad de las Artes para hablar de su proceso. O sea, es difícil que el pintor te explique un cuadro, es difícil que el escultor, más allá de que cuando vas al museo hable contigo y se ponga a discutir sobre sus intereses y sus búsquedas primeras. Entonces, la literatura ha hecho un puente muy valioso que te ayuda a construir cosas que sobrepasan el momento y cuando las escribes las vuelves a vivir y le haces el camino, yo creo, un poco más ligero al que viene porque ya le cuentas cómo va. O sea, el libro habla como entiendo yo ahora el arte, qué es lo que pensaba al principio, qué es lo que pienso de un documento de titulación, de un documento, de una cédula o una licencia para ejercer, que está muy bien, pero que sin duda creo que lo que más representa tu trabajo es justo que trabajes y eso habla por ti. O sea, no es la cédula, no es cualquier otra cosa, sino, digo, eso evidentemente demuestra que estuviste ahí trabajando, pero más, o sea, sin duda el trabajo. Sí, como la seguridad. Yo siempre he creído como que la literatura necesita confianza y es mucho una postura frente al mundo. Entonces cuando escribes, o sea, ya alguien te va a leer y tienes que estar muy seguro de lo que vas a contar y es una doble confianza, o sea, es decir, esto que estudié vale la pena y entonces si lo comunicas y lo compartes vale mucho la pena porque no nada más es para ti sino para los demás. Es un gesto también como de esperanza, mucho de apoyo a las personas que estudiaron y que por alguna razón después trabaron la carrera o alguna cosa, pero esa educación se quedó en ellos. Entonces me gusta mucho pensar que se ha educado mucha gente y eso vale la pena y pues simplemente enviar como un gesto es como un impulso, ¿no? Como de que está bien, de que sirvió de mucho y de que los que quieran seguir por ese camino está muy muy bien, solo hay que ver lo que están haciendo y emplazarlo en un lugar, en un espacio y hacer ver que vale la pena. Sí, es sobre todo eso
y pues cada quien va a encontrar su formato. O sea, habrá quien crea que la pintura lo puede hacer, yo creo que la literatura lo puede hacer. Fue un formato con el que me sentí cómoda desde el principio. Entonces, y que genera muchas cosas muy bonitas, Mariana, como que no es una cosa de 2 dimensiones, o sea, el libro traspasa eso y entonces puedes hacer amigos, no lo despego de la amistad, o sea, va junto, del tiempo, del valor, tienes pocas hojas para decir lo que tienes que decir, entonces tienes que ser muy concreto y eso está muy lindo. Sí, justo vengo de Ciela y estaba platicando con unos chicos y les digo que el proceso es a veces entre más limitaciones mejor porque no estás en tu zona de confort, entonces, o sea, para mí fue así, cuando todo era muy cómodo, pues era muy cómodo ya, pero cuando tienes muy poco tiempo, muy poco dinero, entonces es cuando tiene que valer la pena lo que estás haciendo. El proceso, pues como todo, o sea, todos los viajes los aprovechaba y tomaba fotos y si algo me llamaba la atención lo traía y lo puse ahí. No está al azar, o sea, todos los personajes que están ahí es porque me inspiran mucho, porque creo en lo que hacen, creo en su trabajo, sea aquí o en cualquier otro lugar del mundo. ¿Qué más? Y el proceso es tu vida, o sea, si estás triste, no haces, si estás feliz, sí haces, sí, todo eso. ¿Qué más? Y pues es como la vida, o sea, es complicado a veces, pero trabajando, o sea, cuando tienes confianza y cuando crees en lo que tienes que compartir, pues es pararte así frente al mundo y trabajar y se puede. Pues los errores es creer que siempre tienes todas las herramientas para trabajar y que eso es suficiente, porque las herramientas son solo eso, pero tu voluntad lo es todo. Entonces, pues un error es pensar que las máquinas van a hacer el trabajo por ti o que no. O sea, es tu voluntad, es tu confianza en la escritura. Otro error es pensar que tú lo puedes todo. O sea, a lo mejor faltaron muchas voces en mi libro. O sea, faltó a lo mejor compartirlo con alguien más y recibir esa retroalimentación antes. Pero es justo, o sea, no sé, lo comparo con la pintura. Es difícil que tú enseñes un cuadro y vayan trabajando el cuadro juntos. O sea, tú lo haces y lo expones y tal cual. Fue más o menos así, sigue el mismo proceso de la pintura. Y bueno, ahora lo que sigue es, le comentaba también a mis revisores que me gustaría especializarme en la producción y especializar lo local para que no sea tan difícil ya y que la gente pueda hacerlo con confianza y que podamos hacer una industria creativa muy linda con proyectos de aquí, con una editorial tal vez de aquí y que se mueva como la literatura en Aguascalientes. Yo creo que eso, como estudiar algo que tenga que ver con la producción. Entonces tienes que ver qué hay en el mundo, quién se ha preocupado por eso. Puedes aprender, y yo lo decía en el examen, ¿no? En un taller de impresión, en un taller de cosido o en una universidad, en una maestría. Creo que todo es aprendizaje. Entonces me gustaría aprender de cualquier forma. Irme a un taller o irme a una institución, no necesariamente a una institución, sino ir con gente que ya lo ha hecho y que lo está haciendo muy bien y compartirlo también, porque te digo que pues creo que hay ahí una industria que se puede trabajar. Me gustaría dar confianza a toda la gente que se dedica a la producción audiovisual y que está haciendo sus empresas, estos productos culturales. Me gusta mucho que se crea en eso, en pequeñas revistas, en pequeños proyectos. Todo eso se tiene que seguir con profesionalismo, o sea, y eso, como trabajar con lo que sea que venga, que sea creativo y que sea para las personas.